Dime, en el caso específico de la transmisión tuya por cable, hay mucha gente que creo que no conoce de ese tema, porque yo creo que a nivel internacional te significaría una cantidad increíble de admiradores del programa, como es en el caso de Fox News, en el cual hace un tema más bien investigativo, etcétera, etcétera, y sobre todo canalizado hacia la democracia y hacia los valores, y eso prácticamente es tu mismo lenguaje. Bueno, fíjate, nosotros empezamos, y siempre fue nuestra fortaleza, como un canal de entretenimiento popular. Nosotros éramos la estación más antigua y más querida y más vista de Venezuela. De manera que la televisión que nosotros más hacíamos era televisión de entretenimiento. 80% de nuestros programas eran programas de entretenimiento, telenovelas, comedias, etc. Y a la información, parte importante de la vida de las personas, le dedicamos aproximadamente el 20% en noticieros y en programas de entrevistas, programas de investigación también. De manera que cuando nos fuimos a cable, ya que no nos permitían y además se robaron nuestras estaciones, nos fuimos a cable, esa fue la televisión que hicimos también. Yo me imagino que, y muy rápidamente nos colocamos en primer lugar. El cable era algo totalmente nuevo para nosotros, muy distinto de la televisión abierta, donde además uno compite con 140 canales, entre los cuales están las empresas de telecomunicaciones más grandes del mundo y las más importantes. Que era un terreno muy difícil. Nosotros nos presentamos con un modelo de televisión totalmente distinto, muy basado en nuestra experiencia, de mucho entretenimiento y información muy relevante. Y eso nos puso en primer lugar en el cable muy rápidamente y nos mantuvimos los 30 meses que estuvimos al aire, siempre estuvimos en primer lugar. Ahora es distinto porque ahora tenemos que pensar en un mercado que volverá a ser venezolano dentro de un tiempo, pero que mientras tanto es internacional básicamente. Entonces estoy en un proceso de aprendizaje en la programación, de aprendizaje en la distribución, de aprendizaje en el financiamiento, pero uno, pues por el camino se enderezan las cargas, digo yo, ¿no? Tú decías que el tema de la transmisión por cable era muy distinto de un canal abierto. ¿En qué consiste este tema? Bueno, en la televisión abierta viene de una tradición de haber sido el único medio masivo de alcance nacional. O sea, ¿qué nos distinguía a nosotros de otros medios? La televisión abierta era la única que tenía alcance nacional. De hecho, la televisión abierta, en el caso venezolano, fue uno de los factores más importantes de unificación del país. El país estaba muy aislado comunicacionalmente, la red de carreteras era muy pobre, el sistema educativo era muy pobre, entonces había pocos factores fuera de lo que era el ejército, que tampoco llevaba a todo el mundo, pero el ejército también era un factor integrador importante, porque los muchachos al incorporarse al ejército se juntaban con muchachos de otras partes del país, conocían otras partes del país y empezaban a reconocer que no todos los venezolanos necesariamente eran los de su pueblo, sino que había venezolanos con vivencias, actitudes, acentos distintos, costumbres distintas. Pero el gran integrador viene a ser la televisión, y por eso la televisión es el único medio que en un momento determinado te puede congregar a todo el país. Yeah. Yo recuerdo, claro, el ejemplo, los dos ejemplos más espectaculares en el tiempo que yo estaba en la televisión fueron la llegada del hombre a la luna. Esa noche prácticamente toda Venezuela nos vio a nosotros, porque lo teníamos en exclusiva, y todos estábamos viendo lo mismo al mismo tiempo, de manera que durante todos esos días que siguieron, todos los venezolanos compartíamos una experiencia común que habíamos tenido. Luego en el Mundial de Fútbol del año 70 también lo tuvimos en exclusiva y además lo teníamos a color. Venezuela no conocía la televisión a color en ese momento. Eso fue un mes en que todos los venezolanos veíamos la misma programación y compartíamos la misma información. Eso en cierta forma ocurría con el noticiero nuestro. Nosotros desde el principio de la televisión tuvimos un noticiero de altísima credibilidad, que en cierta forma marcaba la pauta de los asuntos principales del país.
en la mañana siguiente la gente comentaba, porque era el único medio que veían todos los venezolanos, esos temas. Nos ha pasado mucho con las novelas. Nosotros hemos tenido novelas que han sido vistas por 70% de la población del país. Y una novela, estamos hablando de un programa que dura 8 o 9 meses. Cuando son tan exitosas pueden durar 2 años. Entonces tienes todo el país, o una parte muy importante. Eso no lo logra sino la televisión abierta. Por eso el empeño del gobierno en quebrar a la televisión abierta, en acabar con ella. En la televisión por cable, tú estás en un ambiente donde primero hay menos gente, porque menos gente tiene todavía acceso a televisión paga que a televisión abierta. O sea, los sistemas de cable y satélite no le llegan a tanta gente como le llegan las antenas de la televisión abierta. En segundo lugar, tú tienes que pagar por ese servicio. La televisión abierta es gratuita. Eso es una de las cosas que a la gente más molestó del cierre de Radio Caracas. Era un entretenimiento gratuito. En el caso de la televisión tienen que pagar por ello. Por eso a nosotros nos impresionaba mucho cómo subieron las cifras de penetración de cable y satélite. Cuando nosotros empezamos era 19%, cuando nosotros nos cerraron era 65%. Y eso fue gente que estuvo dispuesta a pagar para ver esos programas que les gustaban. Entonces, ahí es un compromiso muy distinto, le llegas a públicos distintos, porque no todo el mundo podía pagarla. Nosotros estábamos acostumbrados a públicos populares. Y por eso el crecimiento de la televisión por cable en los sectores populares es la más impresionante de todas, porque que nadie tenía en los sectores más pobres del país, a que 33% lo tenía, es muy importante, o de que 10% lo tenía en la clase media trabajadora, a tenerlo casi 60%, es también muy impactante. Pero tú, o sea, tienes públicos distintos que además se están moviendo de una manera distinta. Luego compites. En televisión abierta tú compites solamente con competidores locales. En la televisión paga, en la televisión por cable y satélite, tú compites con todas las grandes empresas de televisión del mundo. O sea, ahí están todos. Y con mucha fuerza además. Y luego el zapping en la televisión abierta está limitado a 3 o 4 canales. En la televisión por cable a muchos son 140, pero 200. Pero tú no crees que cuando ajustan la libertad de prensa, la gente desesperada se aburre ya de esta misma rutina, y más bien por eso es que busca cable, y por eso es que se entretiene con el cable? Claro, mira, nosotros teníamos 40% de sintonía. Ese 40% fue muy poco lo que se mudó a otros canales. ¿Y qué hizo la gente? Se mudó al cable. Por eso crece de 19 a 65 la penetración del cable. No, los gobernantes, y sobre todo estos gobernantes personalistas, autócratas, totalitarios, como Fidel Castro o como Hugo Chávez, subestiman mucho a la gente. Y siempre creen que ellos son más inteligentes y que ellos pueden ocultar la verdad. Mira, la Unión Soviética controlaba todos los medios, era una situación mucho peor que la nuestra, todo. Sencillamente el sistema colapsó. Un día en que el sistema el apartheid controlaba todos los medios de comunicación, y hubo un día en que colapsó. Así es. Bueno, vamos a un corte, enseguida volvemos.